¿Qué es la teología? Cuando hablo de teología, quizás a lo mejor no es la palabra adecuada. Teología significa un poco la ciencia de Dios, la ciencia que estudia a Dios o el conocimiento de Dios. eh, y a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo en cómo utilizo la palabra. Algunas definiciones de teología que se dan, que he leído, hablan de eso, la ciencia que estudia a Dios, las características de Dios, y cómo es el hombre y el problema humano, y parece que hay carencia precisamente de vida, ¿no? Parece que eso es un conocimiento abstracto que está ahí, que puedes adquirir, pero que te puede afectar o no te puede afectar, ¿no? Entonces, voy a escoger por una definición, una forma de ver la teología que sería un poco, eh, aunque suene muy abstracto, el estudio de la realidad. Es decir, creo y confío que en esta realidad está Dios. Dios es el creador de toda la realidad que existe y que tenemos. Así que de alguna forma cuando yo me acerco a la teología, me acerco a Dios, me acerco a quién es Él, me acerco a cómo hizo las cosas, a cómo Él definió que tenía que ser la vida, y en esos dos ámbitos de quién es Dios en toda su esencia, como Padre, como Jesús, como el Espíritu Santo, y un poco qué es la vida, quiénes somos nosotros como seres humanos y qué es la vida, pues me acerco a estudiar a Dios desde esa perspectiva, ¿no? Teología es la realidad que me ayuda a comprender a Dios y a comprender la vida. ¿Es malo estudiar teología de forma teórica? No, estudiar la teología de forma académica o formal o estructurada, organizada, no es malo. Es bueno, de hecho creo que es bueno, pero no todo el mundo tiene por qué estudiarla. Sin embargo, podemos aprender y acercarnos a la teología de una forma no solamente académica. Creo que todas las personas de alguna forma tenemos una idea acerca de Dios, luego esa es nuestra teología, que se va formando, cambiando, modificando. Y todas las personas, ya sea más formal, menos formal, más académica, menos académica, tenemos el privilegio, responsabilidad también quizás, y oportunidad de enriquecer nuestro conocimiento de quién es Dios. Creo que el conocimiento de Dios no solo está, y no es algo que creo, sino que Dios mismo así lo afirma, no es algo que está dispuesto a los más intelectuales. Es algo que está disponible para cualquier persona que se pueda acercar. Cualquier persona puede aprender en ese sentido de lo que es la teología, quién es Dios, cómo reacciona, cómo se relaciona con nosotros y cómo es la vida teniendo en cuenta a Dios. ¿Jesús enseñó teología? Jesús enseñó teología y no enseñó teología. Es decir, si pensamos en enseñar teología otra vez de una forma académica, Jesús no enseñó teología. Jesús no hizo ningún curso, no tenía un plan de estudio, al menos organizado como lo organizamos los humanos. Pero Jesús enseñó teología. Jesús enseñó teología de una forma preciosa, es decir, a través de la vida. Si quizá este proyecto es al revés, llevar la teología a la vida, él lo que hizo fue a lo mejor lo contrario. Cogía la vida, vivía la vida y con la vida que vivía y las experiencias que tenía con sus amigos, con su gente alrededor, iba enseñando cómo es vivir y quién es Dios, quién era su padre, quién era él y cómo es vivir teniendo en cuenta esa realidad completa de la que estoy hablando y de la que me gustaría aprender. Por ejemplo, en un momento Jesús vio a una mujer cómo cogía todo su dinero y lo echaba a la zona de los diezmos, de las ofrendas, ¿no?
Y Jesús la vio y enseñaba sobre eso. En otros momentos es verdad que él se acercaba y traía a los suyos y empezaba a hablar y empezaba a enseñar cosas. Probablemente muchas de las cosas que enseñaba estaban relacionadas con lo que estaban viviendo en ese momento. Y probablemente había una especie de currículum que Jesús sí quería enseñarle a sus discípulos. Pero vemos que lo enseñó pegado a la vida. Entonces, ¿cómo explicarías la teología a alguien que no se ha acercado a la Biblia? Hay una frase de C.S. Lewis que me gustó mucho. Es más o menos así. Dice, yo creo en el cristianismo como creo cuando el sol sale, ¿no? Dice, no es porque vea el sol, sino porque gracias al sol puedo ver todas las demás cosas. Me gusta esa idea. La teología me permite ver todas las cosas que sucedan de alguna forma, porque no puedo comprender toda la realidad, pero de alguna forma ya no tanto el cristianismo, sino Dios mismo y lo que me ha enseñado y lo que Él ha enseñado a través de la Biblia, un poco me permite ver la realidad tal y como es, como el sol me permite ver las cosas físicas aproximadamente tal y como son.